hemos estado hablando de los errores del pentecostalismo. Hemos hablado por ahora. A propósito, hermanos, se me olvidó mencionar que hay mormones pentecostales. Hay católicos romanos pentecostales. Adoran a los santos, oran a la Virgen María, pero, bueno, según ellos, ahora hablan en lenguas. Y hay evangélicos, cristianos evangélicos, que dicen, qué bien, el Espíritu Santo. Su doctrina no ha cambiado. Todavía piensan que pueden orar a los santos, a María, tienen sus doctrinas. Su doctrina no ha cambiado, pero en algunas de sus iglesias las prácticas sí han cambiado. Entonces el pentecostalismo, hermanos, es un movimiento, no existe en una sola denominación o en una sola iglesia. Hay los apostólicos son pentecostales. Los apostólicos ni creen. La hermana Gabriela antes iba, o no sé si era miembro ahí, hermana, no era miembro, pero iba a una iglesia apostólica. Niegan la Trinidad. La Trinidad es una doctrina que dice que hay un solo Dios, 3 personas. Es lo que creemos como cristianos, porque como vimos aquí en este pasaje, Mateo 28, hay el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el pentecostalismo es un movimiento, no es una iglesia. Es un juego de doctrinas que existe aún en las sectas. Existe también en iglesias cristianas, donde se cree que Jesucristo es Dios y que uno tiene que aceptar a Jesucristo para ser salvo, arrepintiéndose del pecado. Entonces es un movimiento, no necesariamente una iglesia. Y estamos hablando de los errores. Quiero volver a decir que yo mis primeros años comencé en el pentecostalismo. Entonces yo sé, no solamente porque yo antes lo creía, pero lo he experimentado, lo he vivido. Así que quiero hablar de los errores, y hemos hablado hasta ahora de 2 errores. El primer error, hermanos, es que hay un sobreénfasis en las emociones. Y vemos esas emociones promovidas por medio de la música, por las caídas, por los brincos, por la danza, por diferentes prácticas que existen en estas iglesias. Se promueve mucho la emoción. Y hemos dicho, hermanos, que las consecuencias han sido muy desastrosas. Cristianos muy inmaduros, que viven a base de las emociones. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de vivir a base de las emociones, sino debemos de vivir a base de la palabra de Dios. A veces hay emociones, pero las emociones cambian, las circunstancias cambian, ¿verdad? Entonces no queremos ser títeres de las emociones. Pero muchas veces, hermanos, hay cristianos que suben y bajan y no hay constancia y no hay madurez, porque aún en la misma iglesia aprendieron por la música, por las prácticas, a vivir a base de las emociones. Ese es uno de los errores. Un sobreénfasis en las emociones. El segundo error, hermanos, del pentecostalismo, y hablamos de este error la semana pasada, es inseguridad de la salvación. Por lo general, no en todas las iglesias donde existe pentecostalismo, pero por lo general, el pentecostal de promedio no está seguro de su salvación. No tiene esa seguridad. Y si usted preguntara, ¿está 100% seguro de ir al cielo cuando usted muera? Hermanos, tengo 34 años yendo de puerta a puerta. He hecho esa pregunta miles de veces, hermano. Y no me acuerdo, pero tal vez son contadas las personas que asisten a estas iglesias que han dicho, sí, yo sé a dónde voy. ¿Por qué va a ir al cielo? Porque yo estaba en el pecado, me arrepentí de mi pecado y me di cuenta que Cristo había pagado mi pecado con su sangre, y lo invité a mi corazón, recibí su perdón, y etcétera. Y ya saben cómo contestar, ¿están seguros? Pero la mayoría de los pentecostales, la mayoría de las personas en las iglesias pentecostales están inseguros de su salvación, están inseguros de cómo obtener la salvación. Pues si sigo yendo a la iglesia, si sigo cantando, si sigo obedeciendo la palabra de Dios, entonces voy a ser salvo. Entonces, en ese caso, la salvación es por obras, no por la gracia, por medio de la fe. Y luego están seguros con respecto a retener la salvación.
Todos. Puede haber una excepción, aunque no me consta. Pero todos los pentecostales creen que se pierde la salvación. Si yo cometo un error, si yo caigo en adulterio, yo puedo perder mi salvación. Hermanos, si podemos retener la salvación por obediencia, entonces ganamos la salvación por obediencia. Es salvación por obra. Si uno piensa que puede perder la salvación, entonces están viviendo a base de las obras. Nuestra salvación no tiene nada que ver con las obras. Amén. Si uno ha nacido, mi hija ya nació de mi esposa, es imposible a que sea no nacida. Ahora, espero que algún día no sea parte de los caminos del Señor y que no se separe de su familia, pero ella sigue siendo nuestra hija para siempre. Amén. Si usted ha nacido de nuevo, usted va a seguir siendo hijo de Dios para siempre. Amén. Siempre va a ser un hijo nacido de Dios. El segundo error, entonces, de los pentecostales o de este movimiento es que hay inseguridad de la salvación. Y el tercer error, y de este error voy a hablar esta noche muy brevemente, hay confusión en cuanto al bautismo. Hay confusión. Ahora, no todos los pentecostales o los que están en iglesias así están confundidos, pero en muchas de estas iglesias sí están confundidos. Están confundidos en cuanto a la eficacia del bautismo. Y cuando vimos de la eficacia, ¿qué produce el bautismo? ¿Qué tan importante es? Muchas personas en este movimiento, en particular, hermana Gabriela, en la iglesia apostólica, ¿verdad que creen que el bautismo es necesario para la salvación? Sí, ellos creen que la salvación... y ahora acuérdense que los apostólicos no son cristianos, es una secta, ¿verdad? No son trinitarios, pero son pentecostales. Y los apostólicos, hermanos, son, tal vez usted los ha visto por ahí afuera, son las hermanas se distinguen por tener faldas muy largas hasta los tobillos y casi siempre tienen su pelo en una abuelita, ¿cómo? Un chongo ahí. No se pintan, no se ponen anillos, ¿verdad, hermano? No usan arete, no usan joyas. Ahora me imagino que la nueva generación sí, ¿verdad? Pero los verdaderos apostólicos, ¿verdad? Pero ellos son apostólicos, son pentecostales. Y ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación. Y se basan en textos así. Quiero que vean Marcos 16:16. Marcos 16:16. Este es un texto que frecuentemente usan los que creen que el bautismo salva, o que uno no se puede salvar sin ser bautizado. En Marcos 16, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Entonces toman la primera parte de este versículo y dicen, ahí dice que para ser salvo uno tiene que creer y ser bautizado. Pero quiero que vean, hermano, la segunda parte dice que mas el que no creyere será condenado. Entonces la salvación, hermano, ¿se basa en el bautismo o se basa en la fe? Por eso dice el que no creyere, o sea, todo gira alrededor de la fe. Ahora, hermanos, aunque el bautismo no salva, y vamos a ver por qué, todo cristiano verdadero se va a bautizar. El Nuevo Testamento no conoce a un cristiano no bautizado, con excepción del malhechor que fue crucificado al lado del Señor. No hubo tiempo, no pudo bajar, a menos que haya llovido esa noche, no fue bautizado, ¿verdad? Entonces, pero si usted lee la Biblia, hermanos, cuando alguien aceptaba a Cristo o creía en el Evangelio, luego se bautizaba. Amén. Entonces el bautismo, como vamos a ver, sí es importante, pero no salva. El bautismo, hermanos, ¿es una obra? ¿Es una obra?
Es una obediencia, es una obra. No somos salvos por obras, hermanos. Y quiero que vean, hermanos, Efesios 2:8. El bautismo es algo que el hombre hace. Acuérdense, hermanos, que no somos salvos por las obras. Somos salvos para hacer buenas obras, pero no somos salvos por las obras. Quiero que vean Efesios 2:8 y 9. Lo que quiero decir, hermanos, es que el bautismo, aunque es importante, Cristo dio el mandato. No es necesario para la salvación, aunque cada cristiano salvo se quiere bautizar. Déjame decir esto, a veces hay personas que vienen a la iglesia, ya tienen tiempo viniendo a la iglesia, y no se han bautizado. Yo no los llamo hermanos, yo sé que a veces la gente los llama hermanos. Tal vez sí, tal vez no, pero si uno no se quiere identificar, si no quiere obedecer al Señor, diciendo públicamente, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo personalmente, yo dudo su salvación. Pueden ser salvos, solo Dios sabe. Tal vez han puesto fe en el Señor y son cristianos, gloria sea al Señor si es así. Pero si niegan el bautismo, tal vez realmente no hay compromiso con el Señor, tal vez no entendieron el Evangelio, tal vez no realmente están aquí, aman la iglesia, pero no aman a Cristo. No sé, hay un sinnúmero de razones. Pero yo personalmente me cuesta creer que esa persona es salva si no se quiere bautizar, porque de nuevo, en el Nuevo Testamento no hay cristianos no bautizados, no los hay. Creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Pero quiero que vean, hermanos, Efesios 2:8 y 9, para que entiendan que la salvación no salva. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, el bautismo es del hombre, hermanos. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El bautismo es obra del hombre. El hombre lo hace. No somos salvos por las obras. El bautismo nos salva. Ahora, si el bautismo salvara, Pablo estaría bautizando a medio mundo. Pero quiero que vean la actitud de Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Quiero que vean 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. 1 Corintios 1:14. Ahora quiero que entiendan, hermanos, que en la iglesia de Corinto había división. Había personas diciendo, Apolos me bautizó, Pablo me bautizó, Estepas me bautizó, y estaban muy orgullosos por la persona que los había bautizado. Y entonces 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Quiero parar ahí, hermanos. Pablo está dando gracias a Dios que no había bautizado a mucha gente ahí. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, Pablo estaría diciendo lo contrario. He bautizado a muchos porque el bautismo es necesario para la salvación. En cambio, él dice, no he bautizado a muchos porque yo vine a predicar el Evangelio. Y yo no quiero que la gente sea bautizado, ¿verdad? En mi nombre y luego después andar diciendo, Pablo me bautizó, yo soy especial. En versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo creo que es muy claro ahí, hermano. Se salva por creer el Evangelio. Por eso Pablo se especializaba en predicar el Evangelio. Los demás personas ya después de su vida podían bautizar. A propósito, ahí en Mateo 28 que leímos al principio, Cristo dice, id y hacer discípulos. So primero uno se salva, se hace discípulo. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un proceso, hermanos. Número 1, salimos y luego hacer discípulos, ganamos almas. Luego bautizándonos, sigue el bautismo. Y luego viene la enseñanza. Entonces, hermanos, muy importante que entendamos, ¿verdad?, que el bautismo nos salva.
en algunas y seguramente no en todas las iglesias donde existe el pentecostalismo, creen que el bautismo salva. Quiero que vean un texto muy bonito, hermanos, aquí en Hechos 10. Y este texto es se aprende mucho aquí en Hechos 10. Aquí vemos que Pedro está en la casa de un gentil, la casa de Cornelio, Hechos 10. Hechos 10. Ok, en versículo 44, él está en la casa, mucha gente reunida y Pedro está hablando con gentiles, no judíos. Y dice en 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba predicando el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ok, ahora, obviamente no dice la Biblia específicamente, pero ¿qué pasó? En versículo 44, donde si Pedro estaba predicando, luego el Espíritu Santo cayó. ¿Qué pasó entre Pedro predicando y el Espíritu Santo cayendo? ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó con la gente? Recibieron a Cristo, creyeron. Okay. Entonces él estaba predicando y luego cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían creído en su corazón. Y luego dice... y los fieles de la circuncisión, los judíos, se sorprendieron. ¿Cómo es que gentiles se pueden salvar? Y luego dice en 45, y los fieles de la circuncisión, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora, lenguas hermanos son idiomas, por eso sabían que estaban magnificando a Dios, no eran sílabas sin sentido. Estaban hablando idiomas que ellos entendían y por eso sabían, están magnificando a Dios. Y luego dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Ok? So Pedro predicando, creyeron en su corazón, cayó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en idiomas que no habían aprendido. A propósito, si tiene chicle, por favor, no traiga chicle a la casa. Hay personas que están masticando chicle. Y luego, los judíos, ¿cómo es que se han salvado? Porque viene el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, ahora es tiempo de que sean bautizados. Ya tienen el Espíritu Santo. Amén. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, ya eran salvos, ya tenían el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados, ¿verdad? Entonces, el bautismo, y luego fueron bautizados. Ya eran salvos, pero no se habían bautizado, y después fueron bautizados. Entonces, veamos, hermanos, que de nuevo, el bautismo nos salva. Hay personas, de nuevo, que creen, y no solamente personas en iglesias pentecostales, pero hay un grupo que se llama la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo Internacional, y hay otros grupos que creen eso. Realmente, en cierta forma, la Iglesia Católica Romana cree que en lo que se llama regeneración bautismal, que uno nace de nuevo cuando es bautizado de niño. Por eso el católico romano carismático no dice, hay que aceptar a Cristo. No, hay que renovar ¿qué dicen? Renovar su compromiso. Pero no dicen que tiene que nacer de nuevo. Tiene que renovar su fe en el Señor. Entonces están confundidos en cuanto a la eficacia del bautismo. El bautismo, hermanos, hacemos para obedecer al Señor. Mateo 28. Por eso lo hacemos. Yo creo que todos aquí han sido bautizados, espero que sea así, pero si usted no ha sido bautizados, si usted no ha sido bautizado, tiene que bautizarse. Hay personas, en años en nuestra iglesia, todavía no se bautiza. Y de vez en cuando los junto aquí y les enseño cómo es y todavía no quieren. Yo no entiendo eso. El bautismo es un símbolo. Cuando uno se hunde en el agua, recuerda Romanos 6, cuando uno se hunde en el agua,
y sale del agua, es una representación, un simbolismo de que uno se ha muerto a la vida antigua y ha resucitado a una nueva vida. Es un sello. Cuando yo me casé con mi esposa, nos pusimos los sellos en nuestro matrimonio. Si yo me quito el sello, yo todavía sigo siendo esposo de mi esposa y viceversa. El anillo no me hace casado. El anillo que tiene mi esposa no la hace casada, pero es un sello, es un símbolo, es un testimonio que somos casados. De igual manera, el bautismo es un símbolo, es un testimonio que uno ya aceptó a Cristo. Entonces, hay confusión en cuanto a la eficacia del bautismo. Y por último, hermanos, hay confusión en cuanto al método de bautismo. Ahora, todos los pentecostales bautizan por inmersión. ¿Sabe lo que es inmersión? Completamente sumergidos en el agua bíblicamente, y es correcto. En las iglesias metodistas y en otras iglesias bautizan por lo que se llama aspersión. Rocían un poquito de agua, ¿verdad? Así con una vara mágica. Así. Y luego hay lo que se llama efusión. Efusión es que cuando el niño echan agua sobre la frente del niño. Yo fui bautizado de niño, así por efusión, pero cuando acepté a Cristo, yo fui bautizado en el mar, en Corona del Mar, por inmersión. Okay. So, efusión es cuando uno pone el agua en la frente. Aspersión es cuando uno está rociando a la gente. Y inmersión es cuando uno se sumerge completamente en el agua. Los pentecostales bautizan por inmersión. Pero en muchas, y no en todas, en muchas de las iglesias pentecostales, y no en todas, bautizan solamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Ahora, los apostólicos bautizan solamente en el nombre de Jesús porque no creen en la Trinidad. Creen que, básicamente ellos creen que el Padre se hizo el Hijo y el Hijo se hizo el Espíritu Santo. Es imposible. Porque Cristo fue bautizado. El Padre habló del cielo. Y el Espíritu Santo descendió y posó sobre él. Amén. Vimos en un texto, primera de Juan, creo que es 1:4, que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Hoy hay un montón de textos hermanos. El Hijo fue enviado por el Padre. El Hijo va a rogar al Padre a que envíe el Espíritu Santo. Hay muchos textos. Pero los apostólicos y otros, algunos, no todas, grupos pentecostales son unitarios. Ellos creen que hay solo Jesús. Ese movimiento también en algunos lugares se llama el movimiento Solo Jesús. Y por eso bautizan solamente en el nombre de Jesús. Ahora, sin duda, hay versículos en la Biblia que dicen que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora quiero que vean dos de ellos y vimos uno aquí en Hechos 10. Quiero que lo vean otra vez. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, es muy importante, hermanos, recordar que ¿quién nos dio la fórmula bautismal? Jesús. Fue muy claro su mandato. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un texto así tenemos que entender a la luz del versículo claro. Y esa es una regla de interpretación de la Biblia. La llamamos una regla de la hermenéutica, de la manera que interpretamos la Biblia. Necesitamos interpretar los versículos dudosos, o los que no son muy claros, a la luz de los versículos que son claros. Y aquí en Mateo 28 es muy claro. Entonces, ¿qué significa? Aquí cuando Pedro dice, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Y luego también en otro texto, quiero que vean en versículo 2:38. En Hechos 2:38. En 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, en ese caso, hermanos, este texto es muy profundo. Acepten a Cristo. Y, hermanos, en aquel tiempo, cuando la gente predicaba y recibían a Cristo, su manera de hacerlo no era levantar la mano, se bautizaban. Así expresaban su fe en el Señor. Nosotros les contábamos, ok, yo acepto a Cristo. Pero en aquel tiempo no hacían eso. Se aceptaban el Evangelio, luego se bautizaban. Pero allí dicen el nombre de Jesús. ¿O el nombre que dice? ¿Por qué? Si Cristo nos dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué hay textos así que dicen que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús? Acuérdense, hermanos, que al llegar al agua, están bautizándose en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando están diciendo que tienen que ser bautizados, tienen que aceptar a Jesús, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús, enfatizando el hecho de que tienen que aceptar a Jesús como Salvador. Amén. El énfasis está sobre el nombre de Jesucristo, porque los judíos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesucristo. Amén. Entonces el énfasis era de que hay que creer en Jesús. Ahora, hay otro significado de eso de bautizar. Es como si yo vengo, voy a una puerta y toco, yo vengo en el nombre de la ley. I come in the name of the law. Por la autoridad de la ley. Llego a esa puerta. Y de igual manera, muchas personas entienden este versículo para decir que lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, hay que bautizarse por la autoridad de Jesús. Él nos dijo que bautizáramos. Entonces, el nombre de Jesús, por su autoridad que Él nos dio, ¿verdad? A base de su autoridad hay que bautizarse. Ahora, yo creo que la explicación mejor es de que simplemente hay énfasis sobre el nombre de Jesús. Porque la gente tenía que aceptar a Jesús como su Salvador personal. Luego cuando llegaron al agua, ok, y hasta nosotros lo hacemos aquí, ¿has creído en Jesucristo como tu único Salvador? Sí, ok, ahora te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Entienden más o menos, hermano? Estamos hablando de doctrina esta noche, pero la avenida es lo que estamos hablando de los pentecostales. Ahora, acuérdense, hermanos, de nuevo quiero decir, que no todas las iglesias pentecostales o tipo pentecostal, no todas creen que el bautismo es salvo. Y no todas bautizan en el nombre de Jesús solamente. Algunas iglesias sí. Entonces, hermanos, el próximo domingo vamos a seguir con este estudio. Vamos a hablar. Padre Santo.